Bienvenidos a todos los que siguen estas transmisiones de la región Centro-Occidente. Soy Virginia Rangel y el día de hoy tenemos la presentación de la Comisión Fiscal Regional. Para esto nos acompaña el contador público certificado Arturo Aldaco Sámano, quien es integrante de esta comisión fiscal y nos estará platicando de este interesante tema que es el contrato de la asociación en participación. Disfrútelo. Hoy vamos a hablar de las asociaciones en participación. ¿Qué es una asociación en participación? Pues bien, es un contrato por el cual una persona permite a otra que le aporten bienes o servicios, dándoles una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación. Siendo así que no tiene personalidad jurídica, razón social ni denominación. No está sujeta a registro. Todo esto enmarcado en el artículo 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta participación se fija en los términos del contrato. ¿Por qué en los términos del contrato? Porque el contrato debe ser muy flexible, adecuándose a las necesidades del negocio que se va a pactar. El asociante obra en nombre propio. No hay relación jurídica entre los terceros y los asociados. Es decir, quien va a responder va a ser el asociante. Los asociados, por su parte, pueden solicitar cuentas, pueden solicitar reportes e informes del manejo administrativo de la sociedad o de las asociaciones en este caso. Y los bienes aportados, salvo la excepción consignada en la ley, pertenecen en propiedad al asociante. Y aquí quiero ser muy enfático. Pueden ser que haya bienes inmuebles. Estos pueden ser aportados en uso, pero también pueden ser aportados en propiedad. Si fueran aportados en propiedad a la asociación, entonces necesariamente tendría que haber un registro público en la propiedad. ¿Sí? La MP, vamos a hablar para efectos prácticos, entiéndase, la asociación en participación, no es pues, aunque constituya unidad económica, sujeto de derecho, y frente a los terceros no hay más que la persona del asociante, quien en nombre propio efectúa las operaciones propias de la asociación. No es más que un contrato que liga al asociante y al asociado, pero que no crea relación jurídica alguno con los terceros. Por consiguiente, las cargas tributarias de una actividad mercantil son a cargo del asociante. ¿Sí? Entonces, de acuerdo y siguiendo esta inercia que traemos analizando lo que dice la Ley General de Mercantiles, dice en su disposición y en su articulado 254 que el contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no está sujeto a registro. Esto es lo que dispone el artículo 254, pero no deja de ser opcional. No deja de ser opcional. La recomendación de nosotros sería llevar a cabo este registro o esta ratificación ante un federatero público. ¿Para qué? Pues para darle la ya famosa fecha cierta. ¿Cómo se puede organizar? ¿Cómo puede organizarse esta acción en participación? Puede ser entre personas físicas como asociados o personas morales como asociados, y a su vez el asociante puede ser también personas físicas o personas morales. No hay una limitante por esa parte. Quisiera definir para estos efectos qué es un asociado, ¿sí? Bueno, vamos a definir primero qué es un contrato, para irnos más adecuando a lo que es un contrato. Un contrato es, pues, un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones
a las partes que lo suscriben. Luego, por eso hablamos de un derecho consensual, un derecho en el cual el acuerdo, el consenso, el acuerdo mutuo de las partes perfecciona el contrato. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y a generar obligaciones. Luego se rige por el principio de autonomía de la voluntad, según el cual puede tratarse sobre cualquier materia no prohibida, respetando lo que dice el artículo 5 constitucional, que nos permite hacer cualquier cosa siempre y cuando siempre y cuando sea lícita, ¿sí? Vamos a definir qué es un asociado. Son los que están obligados a las aportaciones de bienes o servicios o lo que hayan convenido, ¿sí? Entonces, los asociados por su parte tienen que aportar los bienes o servicios a quién, a la AMP, ¿sí? Vamos a definir qué es un asociante. Pues bien, el asociante es quien se encarga de la administración o bien de la dirección de la empresa. Tiene la obligación de pagar las aportaciones que le hicieron los asociados, ya sea en efectivo o en bienes. Según el contrato, esta persona es quien deberá cumplir con el fin común del contrato de acción en participación. Entonces, el asociante es quien se encarga de administrar, es quien se encarga de dirigir y tiene la obligación de que una vez que ya se haya cumplido el objeto de la AMP, de pagar las aportaciones que hicieron los asociados, o bien incluso pagar en efectivo en bienes, según el contrato esté estipulado. E incluso, bueno, si hay pérdidas, pues habría también que repartirlas, ¿no? No solamente las utilidades. Algunas diferencias que podríamos encontrar entre la AMP y una sociedad mercantil es la AMP pues, no tiene personalidad jurídica, no tiene patrimonio propio, no tiene razón o denominación social, no tiene domicilio, no tiene nacionalidad y de acuerdo a la Ley General de Mercantiles no es necesario su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Todo lo contrario a lo que pasa en una sociedad mercantil. Si es necesario que se inscriba, tiene personalidad jurídica, tiene patrimonio propio, obviamente tiene una razón o denominación social, tiene un domicilio y sí tiene nacionalidad. Quisiera poner un ejemplo de lo que podría ser una EMP. Una empresa zapatera, y esto es algo de la vida real, tiene un contrato importante y carece total de equipo para cumplir en tiempo y forma íntegra. Entonces hace una AMP con otras empresas dedicadas a la producción, fabricación de los zapatos y cada cual va a tomar la participación correspondiente, obteniendo así un ingreso que individualmente no hubiera podido conseguir. Entonces, como vemos, en la práctica, yo zapatero, yo constructor, yo incluso, ¿por qué no? En despacho de contadores, puede hacer una acción de participación con varios para ejecutar un trabajo de gran envergadura y con esto cumplir el objetivo, llevarse también la participación correspondiente. Entonces, volviendo a otra vez entre la relación jurídica entre el asociante y el asociado, tenemos que el asociante tiene derecho a exigir al asociado o asociados la aportación comprometida. El asociado tiene el derecho a exigir a su asociante una buena administración de los negocios, la liquidación de la asociación y el reintegro de sus aportaciones y la parte de la ganancia correspondiente. Entonces se trata de un vínculo jurídico bilateral entre asociante y asociado, en los términos estipulados en el contrato, lo cual produce actos jurídicos entre la parte asociante y asociados. ¿Sí? Tenemos pues que hay obligaciones para el asociante, como cuáles podrían ser actuar en nombre propio, asumir responsabilidades, desarrollar la negociación mercantil o el acto de comercio, reintegrar lo aportado a cada socio,
pagar la utilidad obtenida a los asociados o trasladar las pérdidas en su caso, rendir cuentas a los asociados en tiempo pactado, mientras del asociado es entregar la aportación convenida, de acuerdo a lo convenido, soportar las pérdidas en su caso. Pero también tenemos derechos. ¿Qué derechos habrá? Bueno, el asociante es que se entregará las aportaciones estipuladas en el contrato, dirigirá, gestionará, ejecutará los actos ya previamente encaminados por parte de los del asociado y otorgar poderes a quien considere conveniente. Por su parte, los derechos del asociado es participar en las utilidades que se obtengan. También puede ser que, si así lo conviene el contrato, puede participar en las utilidades, que sería lo ideal, porque finalmente debe haber un interés de todos porque la AEP funcione. Conservar la propiedad de los bienes aportados, si así quiere constar en el contrato, exigir la aportación sea utilizada para los fines de la asociación, recibir información sobre las operaciones realizadas. Podríamos señalar entonces algunos puntos sustanciales. No hay relación jurídica del asociante con los asociados. Puede existir la transmisión de la propiedad, no solamente en uso, sino también puede ser que se transmita. La AMP ya vimos que es de libre estipulación. El contrato se puede manejar de acuerdo a las necesidades que tenga el negocio en comento. No existe proporcionalidad entre las aportaciones y las participaciones, y también puede haber aportación en servicios. ¿Qué responsabilidades hay? Sí, bueno, la cuenta de la administración se rendirá semestralmente si hubiera pacto sobre el particular. Ya sabemos que puede ser que modifiquemos el contrato, pero si no hay una cláusula que diga que se tiene que hacer en otro periodo que no sea 6 meses, se tendría que hacer 6 meses las cuentas de la administración, ¿sí? El asociante entonces responderá ilimitadamente con todo. ¿Por qué? Porque es lógico, él tiene la dirección y la administración de la asociación, de la AMP, y el asociado en contrario responde hasta el monto de soportación salvo en poder en contrario. Y también tenemos que el socio industrial pues no tiene este tema, ¿no? Él no tiene por qué aportar nada. Dentro del ámbito fiscal, ¿sí? Quisiera tocar un punto interesante. Ya veíamos que en la Ley de Sociedades Mercantiles, la acción en participación dice que no tiene personalidad jurídica propia. Sin embargo, la acción en participación para efectos fiscales tendrá personalidad jurídica para efectos del derecho fiscal cuando realice actividades empresariales, cuando el convenio se celebre conforme a leyes mexicanas o cuando esté aquí en territorio mexicano. Esta misma disposición de la norma adjetiva, que es el Código Fiscal, nos habla acerca de que la acción de participación es una persona moral y estará obligada a cumplir con las mismas obligaciones fiscales en los mismos términos y bajo las mismas disposiciones. Es decir, tiene todas las obligaciones como inscripción al RFC, ¿sí? Tiene responsabilidad solidaria, ¿sí? Si cambia su domicilio sin presentar aviso correspondiente, si la mudanza ocurre, ¿sí? Después notificar el inicio de ejercicio facultades de comprobación y antes de la notificación de la resolución respectiva, o cuando se haga después de haber dado a conocer un crédito fiscal antes de cubrirlo o quedar sin efecto, tendrá responsabilidad solidaria. Si no lleva contabilidad, si desocupa el local, tendrá responsabilidad solidaria. Igual tiene obligaciones ante el RFC, como llevar contabilidad de medios electrónicos, presentar declaración anual, informar sobre préstamos, todas esas tienen. Y entonces, el domicilio fiscal será el del asociante. Va a tener, para efectos fiscales, una razón social o denominación, que casi siempre va seguida de las siglas AMP. Y es curioso el tratamiento que le da
las disposiciones tributarias, porque no hay pagos provisionales en el primer ejercicio. ¿Por qué? Porque si es su primer ejercicio, entonces no trae coeficiente de utilidad fiscal. Sería muy interesante, si así lo queremos ver, pues hacer una MP. Si yo no quiero pagar pagos provisionales, sería hacer una MP pues cada año. Digo, pues ya estoy ahí, y la MP cada año para no ser pagos provisionales, y obviamente me iría al término del ejercicio, ¿no? Esta aplica independientemente que sea persona física o moral. Distribución de dividendos, ¿sí? La ley mercantil permite dar adelantos a cuenta de participación y cuando la sociedad sea persona física, no tiene obligación de devolverla. Entonces, se pueden dar adelanto a dividendos y o adelanto a cuenta de participación y no hay necesidad de devolverlas. Y entonces, ¿pero qué pasa si hay pérdidas? ¿Y eso es cómo se tomará? No hay una disposición expresa en contrario. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones podríamos dar acerca de la MP? No hay gastos de constitución, no se paga, ¿sí? No hay como simplemente se hace el contrato. La recomendación es que se lleve ante el notario público para la ratificación de la firma y darle una fecha cierta. Y luego entonces, pues, evitamos, pues, el gasto de la Constitución. No hay liquidación, ¿sí? Simplemente se termina el contrato y en el contrato, pues, obviamente, tenemos que, no hay liquidación. No es una actividad vulnerable ya que no se considera préstamo. Entonces, podríamos tener un tema también de no reportarlo ante la ley de prevención del lavado de dinero y de acuerdo al artículo 17 no sería una actividad vulnerable ya que no se considera préstamo. No tiene que haber interés porque evita las partes relacionadas, es decir, no hay una parte relacionada y lo cual podríamos evitar el estudio de precios de transferencia. Creo que en conclusión, podemos saber que tenemos una gran oportunidad de negocios en esta acción en participación, la cual sin duda es una figura poco analizada, poco instrumentada, poco adecuada a los negocios que hacemos. Ojalá podamos, contadores, poder tener un acercamiento a este tipo de figuras jurídicas que nos da grandes beneficios. Por mi parte es todo. Reciban un cordial saludo y que todo esté excelentemente bien. Muchas gracias. Esperando que este tema haya sido de su interés, les agradezco haber llegado hasta el final y pues nos vemos en la próxima.